Bueno, y vamos a meternos ya de hoz y coz en el tema del día. Tengo ya conmigo a Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Importante el tema que tenemos hoy entre manos, como casi todos los que tratamos aquí con ánimo de lucro, entre otras cosas, porque de lo que se trata es de decir a las claras cómo está la situación y por qué se produce lo que se produce. Y también las consecuencias de las cosas que les contamos. Hoy tenemos una noticia encima de la mesa, lo comentábamos hace un momento con Beatriz, la realidad del ingreso mínimo vital que celebra el Gobierno, 2 millones de subsidiados, 13.000 millones de euros de coste. ¿Por qué contamos esto, Rubén? Porque el Gobierno se ha felicitado y mucho de que cada vez más gente en España acceda al ingreso mínimo vital y de esta manera el Gobierno puede abrir sus brazos y acoger cada vez a más personas que no podrían vivir sin esta ayuda en España, lo cual per se es algo que está muy lejos de ser un mérito para alegrarse, sino más bien un motivo para estar preocupados. Pero al Gobierno esto no le interesa tener cada vez a más gente dependiendo del presupuesto público. Sí, entendemos que lo que viene a decir el Gobierno es que, mira qué buenos somos que protegemos a la gente, ¿no? con esta clase de subsidios, pero lo que al fin y al cabo, como bien decías, lo que esto refleja es que cada vez más gente necesita este tipo de pagas porque la evolución de la economía no es la que debería ser, digamos, es bastante preocupante y por tanto se ve abocada a vivir del Estado de este modo. Y de hecho, la ministra Elma Saiz de Seguridad Social, como bien comentabas, hace unos días, el 7 de enero, salía y publicaban un vídeo en el que, aparte de comentar otras cuestiones, recalcaban este hecho, recalcaban que más de 2 millones de personas, entre los cuales hay unos 800.000 niños, son, digamos, beneficiarios del ingreso mínimo vital, lo cual en cualquier país decente y en cualquier país, digamos, del primer mundo, debería ser un motivo de preocupación más que de alegría. Sí, y vamos a escuchar a Elma Saiz. A ellos se les suman los más de 2,5 millones de personas que han percibido en algún momento el ingreso mínimo vital, de los cuales más de 800.000 son niños y niñas. Venga, está estupendo. Cada vez somos capaces de acoger a más gente, porque cada vez hacemos que más gente necesite este tipo de ayudas. Es que, la verdad, yo no entiendo cómo hacen este tipo de discursos, pero no han sido los únicos, ¿no? No, lo cierto es que desde el momento en que se aprobó esta medida, el 29 de mayo de 2020, tanto María Jesús Montero como en aquel momento Pablo Iglesias, que eran ministros de este gobierno, salieron en una rueda de prensa a presentar la medida y a presumir, ¿no?, de que esto era un día histórico para la democracia española porque por fin se avanzaba en derechos sociales y se ponía en marcha una medida totalmente necesaria. Se trata de un paso de gigante en la lucha contra la desigualdad y la pobreza en nuestro país. Es el momento de dar un paso más, con una nueva prestación que tiene que actuar como una auténtica red de seguridad para todas estas familias. Bueno, estas eran las declaraciones, como bien recordaba Rubén, que se hacían en el 2020. Estamos hablando del momento de la pandemia, un momento en el que se quiso aprobar este ingreso mínimo vital como parte de un llamaban escudo social. Ahora vamos a escuchar también a Pablo Iglesias en este sentido, pero que tuvo un problema fundamental. Bueno, yo diría dos. Uno, recordar que ya estaba en marcha en aquel momento una cosa que se llamaba renta básica de inserción, renta mínima, perdón, RMS, renta mínima de inserción. Esto eran ayudas que ponían y todavía hoy ponen en marcha las comunidades autónomas precisamente para esos mismos colectivos, es decir, esas familias, esos hogares, esas personas que después de un paro prolongado, de agotar los subsidios por desempleo y de no encontrar otra manera de subsistir, necesitaban el amparo, en este caso del Estado, para poder vivir. ¿Qué hace el Gobierno en 2020, plena pandemia? Recordemos, cuando se hablaba de los ERTE, cuando la señora Yolanda Díaz presumía de que habían llegado a superar los 6 millones de prestaciones por desempleo y estaba encantadísima de la vida de poder presumir de que se habían dado en un mes más de 6 millones de prestaciones por desempleo en España, cuando negaba que el paro hubiera subido de los 5 millones de personas. Eso para que nos demos cuenta. En aquel 2020 se anuncia este ingreso mínimo vital con un problema. Dos. Uno, que es verdad que en aquel momento probablemente
era muy necesario para mucha gente que lo había perdido todo porque el Estado obligó a la economía a cerrar y a encerrarnos en nuestras casas, y de repente muchas personas se quedaron sin su única manera de subsistir porque les obligaron a cerrar los negocios y a dejar de percibir dinero y a dejar de vender sus productos o sus servicios. En aquel momento se activa este ingreso mínimo vital, que viene a poner encima de la mesa un discurso según el cual el gobierno era el que estaba amparando a toda esa gente que se quedaba... O sea, ya no recordaba que las comunidades autónomas lo hacían. ¿Pero qué hace al poner en marcha este ingreso mínimo vital? Cargar de burocracia, de una burocracia extraordinaria al sistema. Al mismo tiempo que cargaba de burocracia este sistema, como se pegaba con la renta mínima de inserción, resulta que hizo más ineficiente las concesiones de renta mínima de inserción, mientras que tampoco carburaba al ingreso mínimo vital. Es decir, en ese año, que fue cuando más falta hacía, por problemas burocráticos y de funcionamiento, este ingreso mínimo vital no empezó a carburar hasta el 2021 y 2022. Pero lo cierto y verdad es que en ese año quien presumía de ser el que estaba acogiendo a todas las personas que lo pasaban mal era el gobierno, y por supuesto también uno de los miembros destacados de ese gobierno, que era Pablo Iglesias. Sí, vamos a escuchar a Pablo Iglesias decir que ese día 29 de mayo de 2020, cuando se aprobó en Consejo de Ministros esta medida, era un día histórico y el mayor avance en derechos sociales desde el año 2006. Hoy es un día histórico para nuestra democracia y para mí es un honor anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España. Un ingreso mínimo vital que creo que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales en España, por lo menos desde la aprobación de la Ley de Dependencia del año 2006. Sí, que ya existiera una paga equivalente en las comunidades autónomas. Él es el que ha inventado el derecho. Él es el que ha inventado aquí el gran avance en derechos sociales. Es el día histórico. Nace pero si ya existía la renta mínima de inserción, señor Pablo Iglesias. ¿Y para qué lo hacía? ¿Para presumir de que el Estado tiene que sostener a la gente? Porque precisamente por la voracidad estatalista que ustedes tienen, no han permitido a las empresas poder desarrollar su actividad, poder invertir, poder crecer y al mismo tiempo dinamizar la economía y dar mayores oportunidades a cada vez más gente. No, ¿eso para qué? Si el Estado puede proveer mediante paguitas, mucho mejor. Y eso es lo que ha ido sucediendo, ¿no, Rubén? Sí, porque, comentabas antes el problema de la ejecución de este ingreso mínimo vital, y lo cierto es que hasta este año se siguen produciendo las manifestaciones al respecto, porque como publicó el diario Expansión, el día 28 de diciembre hubo en Madrid, como cada año esa fecha, una movilización de hasta 30 asociaciones que se quejaban de la forma, ¿no? En que se estaba poniendo en marcha este ingreso mínimo vital por toda la burocracia, y reclamaban parte de los pagos que la Seguridad Social les debía. Y de hecho ya en septiembre de 2020, aquí en Libre Mercado, se publicó un artículo en el que uno de los responsables de CESIF comentaba que desde el primer momento ya se estaba viendo que era una política muy difícil de implementar debido a todo el entramado burocrático y de datos que era necesario gestionar, y que por tanto estaba siendo todo llevado a cabo de una forma bastante precaria. Pero por ir a los datos, tenemos que en diciembre de este año 2024 más de 2 millones de personas han figurado como beneficiarias de esta renta, o mejor dicho, de este ingreso mínimo vital, siendo la cuantía media de unos 470 euros, y en total la cuantía o la nómina que se dedicó en diciembre al pago de este subsidio superó los 350 millones de euros. En total, en diciembre de 2024 había unas 140.000 prestaciones activas más de las que había un año antes, en diciembre de 2023, lo cual suponía un aumento del 26,6% entonces. Y desde el año 2020, desde junio en concreto, tenemos que casi 3 millones de personas han sido beneficiarias de este subsidio, lo cual, como decíamos anteriormente, muestra el modo en que la precarización de la economía española ha ido ahondando, ¿no? Y cómo cada vez más personas han necesitado de estas ayudas por parte del Estado. Sí, es prácticamente cronificar esa miseria, esos índices de pobreza que tenemos en España, y que lamentablemente lo que vemos es que crecen, ¿no? Y este es uno de los indicadores más elocuentes. Eso es.
Esto también se puede sumar a la evolución de la renta mínima de inserción que gestionan las comunidades autónomas. Como ha publicado Miguel Puga en Libre Mercado, entre el año 2003 y el año 2023 la evolución ha sido al alza, con la única excepción del 22 al 23, que precisamente es cuando hubo de algún modo un trasvase, ¿no?, de los beneficiarios desde las comunidades hacia el ingreso mínimo vital gestionado por el Estado central, ¿no? Y por tanto, lo que Miguel Puga viene a demostrar en su artículo, que pueden encontrar en Libre Mercado, es que si sumamos en estos momentos los 2 millones de personas que cobran el ingreso mínimo vital junto con todas las personas, más de 500.000, que son beneficiarias a día de hoy de la renta mínima de inserción que gestionan las autonomías, tenemos que podría haber, y este podría, ahora explico por qué es condicional, unos 2,5 millones de personas que a día de hoy viven del Estado solo en concepto de subsidios por renta, ¿no? ¿Y por qué digo y decía Miguel Puga podría? Porque estos datos no están claros del todo, y es que la cuestión es que ambas prestaciones se pueden cobrar al mismo tiempo. Lo que sí es cierto, y es que los datos demuestran de algún modo, es que mientras que los beneficiarios de ingreso mínimo vital han ido en aumento durante estos años, por su parte, los de la renta mínima de inserción es cierto que también han ido en aumento, pero entre el año 2022 y 2023, recalco, hubo un descenso, y por tanto se explica, ¿no?, que ha habido un trasvase. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa: como publicaba El Independiente hace un par de días, hay comunidades, como el caso de Madrid, que han reducido hasta en un 90% la cantidad de prestaciones que se dan en este concepto. Mientras es cierto que otras siguen incrementando el número de prestaciones de renta mínima de inserción que siguen otorgando, pero en el caso de Madrid, por ejemplo, se ha reducido hasta en un 90%. Luego, por ejemplo, en Andalucía esta reducción ha sido del 84%, en Cantabria del 77% y en Murcia del 76%. Es decir, que puede haber ahí un trasvase entre una paga y otra. O sea que lo que sí que estamos viendo es que en determinadas comunidades autónomas lo que está sucediendo es el efecto contrario que en el conjunto de España, y es que se van reduciendo el número de personas que necesitan acudir a este tipo de ayudas. No es que se reduzca el número de personas, se reduce el número de pagas que se dan. Y por eso explicaban, ¿no?, que es cierto que el ingreso mínimo vital, que nació con la intención de ser una ayuda adicional, ha tenido en realidad un elemento o un componente sustitutivo. Es decir, que los beneficiarios han pasado de reclamar una paga a otra, por lo general. Bueno, pues esto es la realidad de los datos. Más realidad de los datos, el coste de este ingreso mínimo vital. ¿Cuánto nos está costando? Porque, claro, esto es lo que siempre, además, a mí me encanta porque Javier Milei ha sido uno de los mantras con los que ha conseguido, digamos, romper las barreras ideológicas que hay respecto a este tipo de ayudas. Y la izquierda siempre habla de los derechos, de que estos son derechos consolidados y esto es lo que ayuda a la gente porque no deja de ser colchones de seguridad para que nadie quede desamparado. Javier Milei siempre ha dado otra lectura. Esto es quitarle al que trabaja para darle al que no trabaja, quitarle al que produce para darle al que no produce. Y en este caso, ¿a quién se le quita y cuánto? Pues lo que es cierto es que desde que se puso en marcha este subsidio en junio de 2020, el Estado español en total ha gastado más de 13.300 millones de euros para hacer frente, ¿no?, a estos pagos por parte de la Seguridad Social. Y esto, lógicamente, va con cargo al contribuyente. Por supuesto. Bueno, pues ahí quedan las cifras. Y ahora me gustaría profundizar en otro dato. Rubén, estábamos comentando en la apertura que la noticia de actualidad de la que tenemos que dar cuenta es lo que acabamos de contar, todo lo que tiene que ver con el ingreso mínimo vital, pero el ingreso mínimo vital y su crecimiento lo que hace es sumarse a otros subsidios, a los subsidios por desempleo, también a otras rentas que perciben las personas en España para poder sobrevivir y que tienen forma de salario de empleado público, de salario de funcionario, tiene forma de pensión de jubilado. Es decir, vamos a tratar de hacer el cálculo, si te parece, Rubén, de cuántas personas en España a día de hoy, junto a este ingreso mínimo vital, están recibiendo, vamos a llamarle, una paguita del Estado. Algunas pagas son extraordinariamente altas, pensemos en el salario de cualquier secretario de Estado o cualquier director general de un ministerio, o
vayamos al ingreso mínimo vital. Pero ¿cuánta gente hoy depende para poder subsistir en España de un salario público? Es decir, de un sueldo que viene de lo que se le quita a los creadores de riqueza, al sector privado. Pues si tomamos los 2,5 millones de personas que viven percibiendo una ayuda de reinserción o de ingreso mínimo vital, también los más de 3 millones de funcionarios y empleados públicos que existen en estos momentos y los más de 9 millones de pensionistas que tenemos, si hacemos ese cálculo, pues podemos concebir que entre el número de pensionistas, beneficiarios de prestaciones por desempleo, también de dependencia y demás, tendríamos casi, en agosto de 2024, casi 20 millones de personas que viven directamente o que dependen del Estado para vivir. Lo cual, sumado a... Porque esto hay que aclararlo. Cuando una persona, un padre de familia, recibe una prestación por desempleo, de esa prestación no vive solo él, también vive sus hijos, vive su mujer, vive su madre si vive con ellos. Es decir, que una prestación por desempleo, en este caso, por ejemplo, da prestación no solo a una persona, a más. Entonces podemos sí intuir que en estos momentos en España más o menos la mitad del país vive de la otra mitad, precisamente por esto, porque entre los 20 millones de personas casi que dependían directamente de una prestación del Estado, más los que viven alrededor de él, pues tenemos esa relación casi de 1 a 1 en estos momentos. De 1 a 1 te refieres a que estamos ya que un cotizante del sector privado ya está soportando la vida de un cotizante, de un pasivo, de una persona que vive de los salarios del Estado. ¿Y qué pasaría, Rubén, tú que estudias economía y que además te manejas súper bien con los números, qué pasaría si el ratio empieza a darse la vuelta? Es decir, cada vez hay más gente que vive del Estado y menos gente produciendo para que el Estado les robe lo que produce. Bueno, tampoco hay que ser ningún genio para intuir, ¿no? y entender que si ese ratio se da la vuelta y cada vez va a peor, lo que al final se pone en peligro es la sostenibilidad de este sistema. ¿Cuánta gente... vuélveme a repetir los números. Pensionistas... Sí. Estamos en el entorno de los 10 millones, ¿no? Sí, unos 9,3 millones. También depende a veces los datos donde lo cojas y en qué periodo, pero sí, podemos ponerle unos 10 millones. Unos 10 millones, empleados públicos, 3 millones y medio, entre funcionarios y empleados públicos. Eso es, más 2 millones y medio de ingreso mínimo vital, más la renta mínima de inserción, perdón. Más los parados. Eso es, que ya estaban en unos 3 millones también. Pues tenemos eso, casi 18 millones de personas que dependen. Más de 18 millones de personas que dependen de un salario público, de una paga pública. Estas son las paguitas. ¿Cuánto recuerda esto en este caso, a Argentina? ¿Te parece que saludemos a nuestro analista de cabecera de hoy? Los viernes nos acompaña Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Free Market. ¿Cómo estás, Lorenzo? Muy buenos días y feliz año. Feliz año, Lorenzo. Buenos días a ti también. Bueno, buenas tardes. Sabes que la ortodoxia de la radio dice que a partir de las 12 hay que dar las buenas tardes. Nos tomamos el té. Tú que eres, te gusta mucho. Británico. Eso es. Aquí ortodoxia ante todo, Lorenzo. Y ortodoxia también en el tema que tenemos hoy que tratar. Hemos querido desbrozar todo lo que tiene que ver con ese ingreso mínimo vital. Recordemos que entraba en vigor en 2020, en plena pandemia, que hacía que el señor... Mira, te lo voy a poner por si no lo has escuchado. Víctor, ponnos otra vez el corte de Pablo Iglesias, si lo tienes por ahí, cómo presumía de ser él el que había dado nuevos derechos a los españoles. Mira, hoy es un día histórico para nuestra democracia y para mí es un honor anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España. Un ingreso mínimo vital que creo que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales en España, por lo menos desde la aprobación de la Ley de Dependencia del año 2006. Sin él no hubiéramos llegado a tener derechos. Se le olvidaba que ya existía la renta mínima de inserción en las comunidades autónomas con quien ya compite este ingreso mínimo vital. Pero, Lorenzo, desde que eso se anunció hasta hoy, lo que tenemos es que cada año más gente necesita este ingreso mínimo vital y el gobierno le tenemos presumiendo de que ya desde 2020 hasta ahora casi 3 millones de personas, 2,8 millones de personas han necesitado en algún momento el ingreso mínimo vital. Y actualmente vivos, Rubén, ¿cuántos estaban? ¿2 millones? 2.050.000. Sí. Para sacar pecho. El crecimiento de
beneficiarios, entre comillas, del ingreso mínimo vital, lo que refleja clarísimamente es el fracaso de la política social económica del gobierno. Es decir, una política económica en la que se traduce en que cada vez más gente necesita tener el ingreso mínimo vital, lo que quiere decir es que las condiciones y el marco económico general del país creado por la política económica les impiden vivir de otra manera que no sea la del subsidio. Bien, a eso hay que sumar otro elemento que es importante, que la propia IDEF estableció, y de una manera muy importante, al inicio de la instauración del ingreso mínimo vital como un aviso. Y era el riesgo claro de que el ingreso mínimo vital se transformase, en vez de un mecanismo para devolver a la gente al mercado laboral e insertarla en el mercado laboral, en un mecanismo estable de vida que se complementaría con otros ingresos, por ejemplo, en la economía negra. Sí. Entonces, habría que evaluar, y ahora os doy un dato que es importante, cuál es la tasa de personas o el porcentaje, de beneficiarios del ingreso mínimo vital que después de percibirlo durante más de un año han sido reincorporados o reinsertados a la actividad laboral. Bien, el porcentaje no llega al 7%. Fíjate. Es decir, el ingreso mínimo vital se ha convertido para muchos españoles en una trampa de pobreza y en la generación de una cultura de dependencia que impide que esa gente se incorpore al mercado laboral, porque es una cosa que también ha sucedido en muchos países donde se han aplicado medidas similares, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, es un fracaso presumir de una política social que se traduce en que cada vez más gente cobra subsidios. Sería al revés. El gran éxito es que el número de españoles perceptores de subsidios fuese cada vez menor, porque eso querría decir que se pueden ganar la vida y prosperar y preparar su futuro en un escenario de mercado y de responsabilidad individual. El otro dato que dábamos en el día de hoy, Lorenzo, tratábamos de hacer el sumatorio, es decir, si tenemos a 2 millones de personas cobrando el subsidio del ingreso mínimo vital, tenemos a cerca de 3 millones de personas cobrando la prestación por desempleo, tenemos 3,5 millones de empleados públicos y funcionarios y tenemos más de 10 millones o cerca de 10 millones de pensionistas, todos viven de lo mismo, del Estado, y ese dinero no sale no crece como la hierba ni crecen los árboles tampoco. Eso sale de un mismo sitio, que es el sector privado, que es el que crea riqueza. Ya estamos uno a uno. Exactamente, fíjate, como dicen siempre, como se decía en los viejos tiempos, me alegro que me haga usted ese comentario, porque estamos terminando precisamente en Free Market, que lo hacemos cada 2 años, una actualización, un informe de cuánta gente en España recibe sus ingresos del sector público en el sentido amplio de la palabra y quiénes en efecto se ganan su sustento en el sector privado. Bien, a finales de 2024, 18,3 millones reciben... Repítemelo porque se ha cortado el teléfono justo en ese momento. 18,3 millones de españoles reciben sus ingresos del sector privado y 18,4 millones de españoles reciben sus ingresos del sector público. Es decir, la mitad de la España productiva financia con sus recursos a más de la mitad de una España que es improductiva. Eso es insostenible y esa es realmente, y no en términos políticos, lo que sería la diferencia real de las dos Españas. La España que trabaja en el mercado y la España que trabaja de los ingresos extraídos al mercado y a la gente que con su trabajo y su esfuerzo y en un sistema de cooperación voluntaria en el mercado genera la riqueza de este país. Es dramático. No hay un ratio tan alto en ninguna otra economía desarrollada de Europa.
No, este tipo de ratios, eso te iba a decir, este tipo de ratios son los que nos acercan a Argentina, antes de Milei, la que nos acerca a la deriva que ha conducido a Venezuela a ser uno de los países más pobres e inseguros del mundo. Es decir, nos lleva a otras latitudes y a otros esquemas económicos, no a los de los países desarrollados con los que nos queremos comparar. Exactamente. Estamos creando un sistema que es una mix ayornada por las restricciones que te ofrece el formar parte de un entorno civilizado, entre comillas, como es el de la Unión Europea, a una mix entre lo que sería un sistema peronista con toques clarísimamente, tanto retóricos como prácticos, bolivarianos. Esa es la realidad y sabemos que ese modelo solo conduce en el medio y en el largo plazo a un estancamiento del crecimiento primero y a una caída del nivel de vida de los ciudadanos después. Y esa es la realidad fuera del espejismo de la coyuntura de estos momentos que se cierne sobre el horizonte del medio y del largo plazo de la economía española. Es dramático. Lorenzo, quiere mi compañero Rubén hacerte una pregunta. Buenas tardes, ¿qué tal? Y Muy buenas. si las autoridades saben esto, ¿por qué se empeñan en seguir esta senda en lugar de revertir esta situación? Porque es totalmente lógico. Cuanto más gente depende del sector público y el gobierno se obstina en promover esa política, más votos potencialmente cautivos cree que puede conseguir. Es un mecanismo que de la vieja escuela de la teoría de la elección pública, que era yo cambio votos a cambio, valga la redundancia, de transferencias de rentas y privilegios legales a quienes me votan. Entonces eso es la realidad. Entonces tenemos una España improductiva en el sentido genérico y real de la palabra, porque vive de los recursos generados por la otra, que cada vez es más grande, lo que se traduce es en convertir a la mitad de la España productiva en un objeto real de explotación. Eso explica realmente los impuestos tan altos que pagamos, etcétera, etcétera, etcétera. Es la gloria del Estado y de sus servidores sobre la miseria de los ciudadanos y los individuos privados. En definitiva, Lorenzo, un desastre para los intereses de un país como España, que aspiraba a ser una de las primeras economías de la Unión Europea y que, bueno, pues parece que esto ya lo ha abandonado, por mucho que el presidente del gobierno siga repitiendo una y otra vez que somos la envidia de Europa. No sé en qué términos o en qué múltiplos podemos ser envidia de nadie ahora mismo en el continente. Y no olvidemos otra cosa, don Luis, que es muy importante, que este año entramos, es decir, el gobierno entra en el festejo del 50 aniversario de la muerte del invicto caudillo. Hombre, Yo claro. creo que es todo un símbolo absolutamente glorioso, porque en realidad este gobierno es un continuador cada vez más preciso de lo que eran las prácticas autoritarias en el tema político e intervencionistas en el tema económico del franquismo. Ellos son los herederos realmente del general. Les debe haber tradicional subconsciente. Sin duda alguna. Eso es harina de otro costal que si quieres un día lo abrimos, que me parecerá muy interesante. Un abrazo muy fuerte, Lorenzo. Muchas gracias y feliz fin de semana. Claro, igualmente.